Soy Luis Novarecio, los voy a acompañar con mis compañeros hasta las 22. Hay muchísima información. Vamos a hablar de lo que está pasando en este momento en Defensores de Belgrano con el presidente de la Nación. Vamos a hablar de economía. Lujo de recibirlo a Claudio Suchovicki. Están Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angula para hablar de este tema. Solo una pregunta para Rosario. ¿Va a haber nuevas medidas de restricciones por el tema COVID esencialmente? Va a haber nuevas medidas. Se está terminando de redactar la resolución que va a salir entre mañana y pasado mañana. Bien. Yo querría pensar con ustedes, algunas cosas que tienen que ver con el COVID. Hace un año, días más, días menos, que empezamos en la Argentina con las restricciones. Y aprendimos con los científicos, a mí me parece, que hay 4 maneras para combatir el COVID que tiene el planeta entero. Las 4 maneras son la distancia social, el barbijo, el alcohol en gel, el lavado de manos, depende de nosotros. Los testeos, ¿por qué? Porque si vos testeás más, detectás más positivos, frente a ese positivo lo aislás y con el aislamiento buscás las personas que tuvieron vínculo, lo que se llama trazabilidad, y de esta manera vas aislando y poniendo a gente fuera de la circulación social y de esta manera evitas más contagios. Es esencial. La vacuna, obvio, cuanto más vacunados hay, menos riesgo de gravedad o incluso de enfermedad. Y por último, las restricciones, la mal llamada cuarentena. No puedes salir, se cierran los boliches y todo esto. Esto lo aprendimos durante todo un año. Da la impresión que el gobierno va a volver con algunas restricciones de viajes, de algún tipo de salida. Y yo digo, siempre en la Argentina pesa sobre los ciudadanos. A ver, de estas 4 cosas, 2 dependen de nosotros. Una es la distancia social y el barbijo, y la cuarentena, que es cumplirla. Lo otro es testeos y vacuna. ¿Cómo le fue a este gobierno que sigue levantando el dedo y que nos explica que toda la culpa es nuestra, que bloquea a personas que no están de acuerdo con ello? Yo me permito ver, por ejemplo, con el tema de los testeos. ¿Cuántos testeos hace la Argentina? Tomo ejemplos. Estos son datos oficiales. Por 1000 habitantes, Uruguay, no Suecia, no Noruega. Uruguay testea 3,62 por 1000, o sea, casi 4 personas. Chile, 3,35. Colombia, 0,82. Argentina, 0,72. Esto, insisto, Brasil no se sabe porque se ha desbocado. Tomé países latinoamericanos para no hacer comparaciones odiosas con otras naciones más desarrolladas. ¿Qué significa esto? Que la Argentina fracasó en materia de testeo. ¿Por qué? ¿No hay test? Sí hay. Al comienzo se decía, no tenemos China que fabricaban. Ahora sí, tenemos testeos propios. Es decir, el Estado, Alberto Fernández, Inés González García, Carla Bisotti, fracasaron estrepitosamente en materia de testear. Hay mucha gente dando vuelta con el coronavirus que no lo sabe. ¿Quedan claras las diferencias? De 0,72 a 3,62 en el Uruguay. O Chile, 3,35. ¿Cómo nos va con las vacunas? ¿Nos va mejor, peor que otros países? No hay, es cierto, es un problema mundial. Bueno, problema mundial que afecta a todos, no solo a Argentina. Chile vacuna 44 personas cada 100 habitantes. Chile, 44 personas cada 100 habitantes. Uruguay, 8,97. Hoy comenzaron con un plan de vacunación que los va a llevar al 10%. Argentina, el 6,81. Brasil, 6,32 y Colombia, 2,32. En nuestro país, a gatas, superamos el 1% de personas vacunadas en todo el país. Y con la primera dosis solo el 5%. O sea, ¿cómo nos fue? Es otro fracaso. Después empecemos a buscar, porque no había plata, porque no supimos negociar, porque nos peleamos con un laboratorio y no sabemos por qué, porque jugamos a hacer política con la vacuna. Mi pregunta es, ¿te fue mal con las vacunas? ¿Te fue mal con los testeos? ¿Y ahora otra vez levantás el dedo para explicar que la responsabilidad es siempre del ciudadano de a pie? El gobierno puede hacerlo. A mí me sorprende cierto masoquismo de algunos ciudadanos de buena fe que dicen, no está muy bien, hay que encerrarse, no hay que viajar. Los ciudadanos que están en el exterior son traidores a la patria. Hoy yo escuché esto, que los que se fueron de viaje son traidores a la patria porque sabían... ¿Qué fuerza, ¿no? Para decir, restringamos las libertades. No sé cómo lo ven el tema, me gustaría escucharlos. Nacho, Rosario. Luis, yo acá planteé públicamente, cuando hablamos hace unos días del tema del viaje al exterior, la verdad, para mí, si te vas al exterior en este contexto, después es natural que te tengas que hacer cargo de al menos de alguna parte de, ya sea la cuarentena o ya sea los PCR y demás. Eso por un lado. Ahora, dicho esto,
restricciones en la circulación local para mí es una locura. Yo entiendo que el gobierno está más cerca de no restringir cuestiones acá o minimizar las restricciones acá, pero sí endurecer al que viene de afuera, y ahí yo tengo una diferencia con vos en este contexto. Frontera sí, o el que se fue al exterior que se haga cargo, y el que está acá, el que cumplió con toda la cuarentena, el que se comió todo acá y que la verdad que tiene que salir a ganarse el mango, que no haya restricciones. Entonces, cuarentena en un hotel, 14 días dentro de un hotel, que se lo pague él. No, 14 no, creo que 7 es lo que están pidiendo actualmente. Bueno, debería ser lo mismo. O sea, vos tenés que asumir la responsabilidad. Vos te fuiste afuera. Sí. ¿Y el funcionario que asumió la responsabilidad de traer vacunas y los testeos? No, el funcionario se tiene que acercar, el funcionario se tiene que hacer cargo, y en todo caso tienen que dar explicaciones de por qué hay tan pocas vacunas. Sí, Rosario. Sí, no, miraba los números y vos decías, Chile está por encima de nosotros en testeo, Chile está por encima de nosotros en vacuna. No me animaría a decir que Argentina fracasó en la cuarentena, porque vemos lo que está sucediendo también hoy en Chile con la cuarentena y con los contagios. No sé si entendemos de dónde venimos. No sé si entendemos de dónde venimos en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. ¿Cuál era nuestro sistema de salud? ¿Cuál era el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, en donde en los últimos años se le fue quitando presupuesto al sistema de salud, se le fue quitando sueldo al sistema de salud? A nivel nacional se incrementaron las camas de terapia intensiva en casi un 40%, se incrementaron los respiradores en casi un 40%. Yo no sé si entendemos que en la provincia de Buenos Aires había hospitales sin gasas, o sea, no sin camas, sin gasas. O sea, la verdad que hoy evaluar si fracasamos o no fracasamos en un sistema de salud que no vimos colapsados los hospitales, que no vimos gente en la puerta como vemos ahora en Brasil. Como vemos en Italia y demás. No sé. Te lo concedo, digo, 55.000 muertos. Totalmente. O sea, digo, con eso 55.000 muertos. No pareciera tampoco. Y es contrafáctico decirte, podría haber habido... Es contrafáctico también lo tuyo. Total. O sea, si hubiéramos hecho otra cosa, de dónde veníamos también es contrafáctico. Digo, lo concreto es esto. No, yo sé de dónde veníamos. Pero yo también sé de dónde veníamos. Pero mi pregunta es, fracasaste con los testeos, fracasaste con la vacuna. ¿Lo único que se te ocurre es restringir las libertades de las personas? ¿No hay otra opción? No hay otra opción. No hay nada de esto. Digamos, nadie da cuenta de por qué no hay testeos en la Argentina. Bueno, el gobierno asegura que no es un fracaso la política de testeo, sino que incluso no se incrementaron porque ellos creen que no es necesario. O sea, cuando vemos a países como Chile y demás que sí se hacen testeos, igualmente los contagios siguen aumentando. Pero digo, el testeo no es un acto de fe. El planeta entero te explica que tenés que testear, aislar y hacer trazabilidad. ¿Por qué no hay testeo? Al principio no había insumos, no había la posibilidad de accederlo. Esto se superó. Apareció un test propiamente en la Argentina. Ahora, Luis, lo que me sorprende, por ejemplo, hoy lo escuchamos a Kang decir de que no hace falta una cuarentena tan larga. Es interesante. Es interesante porque fue el mismo que planteó una línea demasiado dura, incluso a los que cuestionábamos esa cuestión nos criticó Pedro Kang. Son la muerte. Nos dijeron son la muerte. Ahora cambia el discurso, con lo cual yo lo que creo es que ni siquiera los especialistas sanitarios saben para dónde ir. No solamente entonces, me parece que el gobierno dice muy bien, no se fracasó en los testeos. Ahora, el promedio es bajísimo de testeos. La tasa de positividad sigue siendo alta. Bueno, no se fracasó, pero en todo caso no se hizo lo suficiente. Bueno, yo digo, es casi una cuestión semántica. Sí, no, creo que el gran punto en un tema como una pandemia es que es difícil que el Estado pueda controlar absolutamente todo en algo que abarca al país completo. Y creo que en eso también nosotros tenemos, como ciudadanos, responsabilidad en las cosas que estamos haciendo. No es lo mismo las medidas o cómo se respetaban algunas medidas el año pasado a cómo se están respetando ahora, que hay algunos lugares en donde prácticamente no existen. Un ejemplo, hace 6 meses, cuando se abrieron los bares o los restaurantes, vos veías que existía el distanciamiento en las mesas. Hoy ese distanciamiento no existe, no está. Y nosotros también somos responsables de eso. En gran punto porque estamos todos cansados, porque todos relajamos más, porque también depende mucho el contexto en el que estamos, si tenemos familiares o amigos con COVID, familiares o amigos que han fallecido, que han estado internados. Pero me parece que frente a lo que se viene, cada vez más responsabilidad vamos a tener nosotros. Y yo no sé hasta qué punto el gobierno, en este discurso de no se va a cerrar nada,
si efectivamente viene una segunda ola muy fuerte y si los casos siguen subiendo, no se va a poder cerrar nada. ¿Cómo ves esto? Porque digo, esto también tuvo en su momento el año pasado, a esta altura, ¿es la economía o es la salud? ¿Te acordás el presidente diciendo prefiero 10% más de desocupación antes que no sé cuántos muertos decía, ¿no? Sí, primero quiero ser muy respetuoso de las opiniones porque no conozco de medicina y prefiero escuchar antes que hablar. Pero sí, esto me va a pintar ideológicamente. Hay una frase fenomenal de Milton Friedman que dice: vos la política no la tenés que medir por las intenciones, sino por los resultados. Y acá es donde me quiero detener. No por las intenciones, que todos quisieran tener seguramente muy buenas intenciones y que no haya esta cantidad de muertos, esta cantidad de infectados. Ahora, si voy a los resultados, yo creo que hubo algo que a mí, en lo personal, no me quiero meter, es predicame con el ejemplo. ¿Cómo te comportaste vos a la hora de vacunarte? ¿Cómo te comportaste con mi vieja, que ya no vive, pero cómo te portaste con mi círculo a la hora de vacunar? ¿Cómo te portaste en un acto convocando para cualquier cosa que vos podías y por qué yo no? ¿Por qué? Y déjame ser crítico con esto. Por un punto más de rating, ¿por qué al periodista o yo como invitado me dejaban venir, ir a laburar no me dejaban venir? Y solo porque medía más que venga físicamente a salir por un Zoom. ¿Por qué hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? En ese contexto, en el resultado, también déjame entender que no todos los vamos a tomar igual. No todos fuimos iguales en la cuarentena en los derechos y obligaciones. Hay gente que se le coartó su posibilidad de facturar algo, mientras que otros facturaban un montón. Hecho, no veo que nadie se haya bajado un sueldo, mientras que otra gente no podía ni siquiera abrir eso. Y sí que es una chicana, porque la gente que trabaja, etcétera, pero también déjame entender, predicame con el ejemplo. Y eso yo no lo vi. Y creo que eso también forma parte de los resultados. Bueno, sí vamos a volver y vamos a hablar con Jorge Hefner, que es un especialista del CONICET que mucho ha trabajado en este tema, pero nos está llamando rápidamente Cristian Balbo, que está trabajando en Ramos Mejía. Hola, buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Este es el video que nos conmocionó a todos. Ahí está el motochorro que le va a arrebatar la cartera a esta mujer y van a ver cómo cae brutalmente. Es un golpazo tremendo que como consecuencia de este estrés y del golpe termina perdiendo la vida. Es un video que hoy hemos mostrado en A24 reiteradas veces y que es impactante. Fíjense el nivel de violencia de este motochorro que la hace caer a esta mujer. Cristian Balbo, estás en el Hospital Ramos Mejía. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, María Rosa Daglio, 56 años, madre de 4 hijos, psicóloga social. Salió a hacer las compras, justo recibió el llamado de una paciente y ocurrió lo que ustedes están observando, este video de las cámaras de seguridad que no podemos sacar de nuestras mentes de la mañana de hoy cuando la vimos. Cayó sobre la vereda, aquí mismo sobre la calle Belgrano al 300, frente a la puerta de su domicilio. Traumatismo de cráneo por el golpe que sufrió y después 2 paros cardiorrespiratorios. Tardó más de 40 minutos en llegar la ambulancia al lugar. Pero claro, este motochorro que le arrebató la vida porque le quiso sacar la cartera, no lo logró, pero ese golpe contundente que dio María Rosa contra la vereda terminó con su vida. Y estamos con Pilar, acompañada por los vecinos que están convocando para una marcha el día viernes a las 7 de la tarde aquí en Ramos Mejía, en Rivadavia y Avenida de Mayo. Fíjate la solidaridad. Pilar es una de las 4 hijas y claro, el dolor que están padeciendo es indescriptible. Vio también ella el video con lo que atravesó su madre. ¿Y qué reflexión podés hacer, Pilar, después de este episodio? Bueno, reflexión no hay ninguna, pero es así como relataste. A mi mamá se muere del golpe que le da este malnaciente en la cabeza. Esto es una zona liberada. Estamos los vecinos autoconvocados, hay una marcha, como dijiste, el 19 de marzo para pedir justicia. Lo que pedimos, por favor, además, es que si alguien vio la moto, se está difundiendo la imagen de este motochorro, si alguien vio la imagen, si alguien lo vio entrar a algún lado, si lo conoce, lo que sea, que por favor, todo lo que se pueda aportar a la causa va a servir para que aunque sea, nadie me va a devolver a mi mamá, pero que se haga justicia, porque hoy fue mi mamá, mañana es otro, y así. Y todos los vecinos sufrieron hechos de inseguridad. Salgamos a la calle el 19 de marzo, 19 horas, Avenida de Mayo y Rivadavia. Basta de quedarnos callados, de mirarlo por la tele. Hay que involucrarse, porque si no, pasa mi mamá con esto hoy, mañana pasa el otro, y esto no se termina más. ¿Dónde está? ¿Ven algún policía? ¿Dónde está el Estado?
Nadie nos llamó por teléfono, no sabemos nada, no se sabe si siguen con las cámaras guiando. Estamos desesperados, somos una familia atravesando un dolor indescriptible. Nunca pensás que te va a pasar hasta que te pasa. Seguridad, por favor, seguridad, que no pase más. Este país es tierra de nadie. La matanza está liberada constantemente. Todos los vecinos con el que hablas, a algunos le robaron. A una señora anoche en la casa, a otra en la puerta. Quedan mis hermanos, queda la familia. Y todos tenemos miedo. Esto pasó a las 5 de la tarde. Pleno Ramos movimiento y te pasa. Y te matan porque no les importa nada. Mató a mi mamá, dio la vuelta y les robó el celular a otro señor. Y así habrá seguido. La dejó tirada como un perro. Le rompió la cabeza y a raíz de eso le agarró el paro. Mi mamá la mata, no se muere. Quiero que quede bien claro. ¡Justicia! Luis, te está escuchando Pilar. Hola Pilar, te mando un gran abrazo. Soy Luis Novarecio. ¿Qué podemos hacer para ayudarte, Pilar? Gracias. Por favor. Difundir, por favor, difundir lo de la marcha, difundir la imagen de este motochorro para que aparezca, para que el Estado haga algo y para que no ocurra más a nadie. Hoy le pasó a mi mamá, pero no tiene que pasarle a nadie. Basta, queremos vivir tranquilos. Estamos desesperados. Me imagino. Somos 4 hermanos, mi hermana tiene 18 años. ¿Cómo le explicamos que mi mamá no está más? Es desesperante esto. Me imagino. Pilar, ¿cuántos años tenés, Pilar? Sí. ¿Cuántos años Yo tengo tenés? 31 años y... 31 años y me quedé sin... Tengo un hijo de 2 años que se quedó sin la abuela. Y mi hermano tiene una nena de 3 años que tampoco puede disfrutar más de su abuela. Dios mío. Me imagino, Estamos desesperados, Me estamos imagino desesperados. tratar de... Y tú tenés 3 hermanos más, Pilar, ¿verdad? Somos 4 hermanos, así es. Sí, 18, 21, 33 y bueno, yo de 31. Y Pilar- No entendemos esta situación, Me todavía no caemos. Hoy recién pudimos despedirnos de mi mamá y estamos siendo fuertes porque ella era una mujer fuerte y siempre era justiciera, siempre estaba involucrada en el grupo de los vecinos, guerrera, y nosotros heredamos eso. Tenemos que hacer justicia por esto. Y para que no pase más, que por favor nos den una respuesta. El asesino lo queremos adentro con perpetua. Obvio. Alguien se Sí, acerca... basta de callarnos. Salgan, basta de mirarlo por la tele. Salgan, porque de la tele no vas a hacer nada. Involucrate. Pilar, alguien se Estamos acercó... desesperados. Pilar, ¿alguien se acercó a darles una mano? ¿Alguien les ofreció ayuda, te digo, del Estado? Nadie del Estado completamente ausente. Nos llamó el fiscal porque nos había visto en los medios, entonces para decirnos que por ahí tienen algo, pero todavía no está nada concreto. Todas las imágenes que se consiguen son por los vecinos, todas las cámaras son por los vecinos que aportan y ayudan porque todavía hay buena gente y hay que agarrarse de eso. Hay buena gente, acá están y van a estar el viernes y todos vamos a estar el viernes. ¡Basta! Pilar, ¿de dónde te sale esa polenta que te sale en este momento para pedir justicia después de haber perdido a tu mamá? Mi mamá me la heredó por ella. Todo lo que hacemos, todos los hermanos, todo es por ella. Acá está el hermano también, acá está el hermano. Bueno, a ver, mandarles un Buenas gran noches. abrazo. Hola, buenas noches. Mirá, realmente, bueno, Hola, soy Luis Hola, buenas Novarecio. noches. ¿Cómo es tu nombre? mi nombre es Julián, soy el hermano mayor. Julián, te mando primero un abrazo muy fuerte en nombre de todos nosotros. La veo a Pilar que está con toda razón, furiosa, enojada y Con toda la poniéndole fuerza. garra. Está con toda la fuerza, más que nunca estamos unidos, con toda la fuerza más que nunca, para pedir justicia por mi hermana el viernes a las 19 horas. Contame, ¿qué hacía en la vida tu mamá? ¿Qué se dedicaba? Mi mamá era psicóloga social. ¿A qué se dedicaba? Básicamente se dedicaba a ayudarnos y a criar sus 4 hijos hermosos que tiene, que estamos más unidos que nunca. Y vivía para nosotros y para los nietos. Realmente es así, créame que es así. Vivía para nosotros, o sea, estaba a disposición a la hora que sea. Mami, necesito esto, siempre. Y esa tarde salió como cualquier tarde a dar una vuelta por el barrio y a las 5 de la tarde fue esto, si no me equivoco, Julián, ¿verdad?
Sí, sí. El hecho ocurrió 5:30 de la tarde. Mi mamá salió a comprar como todos los días, como cualquier vecino del barrio, y bueno, y la llamó un paciente, y como se ve en el video, que está hablando por teléfono, y bueno, y la arrastra este malviviente. Me decía tu hermana que es zona liberada, que lamentablemente pasa todo el tiempo esto. Mirá, yo lo que creo, más que zona liberada, yo lo que quiero decir es que no tienen la herramienta. La matanza es zona de nadie, o sea, si vos vas a la comisaría y ahora preguntan cuántos patrulleros tienen, le van a decir que tienen 2 patrulleros para cuidarnos. ¿Cómo van a hacer? O sea, es entendible, la policía no tiene forma de cuidarnos, porque no tiene la herramienta. No hay una moto. ¿Vos cómo perseguís a un delincuente de esto si no es en moto? Se te mete en el centro de Ramos, es imposible de agarrarlo. Vamos a ser sinceros, o sea, la policía no tiene la herramienta. La matanza es tierra de nadie, realmente es tierra de nadie. Y bueno, si no le brindan la herramienta, la policía no puede hacer nada. Yo lo que quiero es que le brinden la herramienta, por favor. Pero hay los patrulleros que hay, ¿sabes para qué los usan? Para acá, porque a una cuadra cortan la calle para que vayas a tomar un cafecito, se hace peatonal y ponen 5 patrulleros para cortar la calle en vez de estar patrullando en las calles. Pongan otra cosa, pongan una valla y salgan porque la gente necesita policía, necesitamos seguridad. Háblenle, Julián, háblenle. Hermana. Ya se fue. Está la otra hermana ahí, ¿no? Hola, buenas noches. Soy Luis Novarecio. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Ahí está, ahí se puso el retorno. ¿Cómo es tu nombre? Buenas noches. Perdón. Hola, ¿qué tal? No escuché una parte Hanna, porque soy Hanna. Porque justo me cambié el auricular. Vos sos la hermana más chica mis hermanos recién hablaron. Sí, yo tengo 18 años. Mi mamá fue a la que le pasó esto. Hoy es mi mamá, mañana es la tuya, mañana es tu hermano, tu amigo. Mis hermanos hablaron muy bien respecto a lo sucedido. Es pedir justicia más que nunca. Acá están todos los vecinos de donde yo vivía vivo, pero vivía con mi mamá, que nos la arrebataron. A nosotros sus hijos, y acá están todos los vecinos, que a vos cualquiera que le acerques este micrófono que tengo yo acá te puede contar una tragedia de ayer. Es más, yo misma, pasando por este momento, te puedo contar que la segunda noche que paso sin mi mamá, tengo que escuchar que a un chico tirado en el piso, 5 de la mañana, venía de trabajar y le robaron una bicicleta. Le partieron una botella en la cabeza para robarle la bicicleta. Llamaron a la policía. Todavía no apareció. Lo dejaron tirado. Auxilio, los vecinos llamaron por teléfono. Nadie se hizo presente. Y el Estado sigue estando ausente. La policía sigue estando ausente. Me impresiona. Son los vecinos los que entre nosotros nos ayudamos, los que nos convocamos. Somos buena gente y ellos están afuera y nosotros que somos buena gente estamos encerrados con miedo, porque vivimos con miedo. Queda mi hermanita acá con mi otro hermano. Quedamos todos y hay que pedir, porque si no, nunca se termina esto. Mañana hoy es mi mamá, no sé si esto se va a trascender, si van a encontrar, pero no importa, quedamos todos nosotros. Justicia y hay que seguir. Basta, porque si no nos tenemos que ir del país. Recordame cuándo es la marcha y el lugar exacto, por favor, Juana o tu hermana. La marcha es el 19, el viernes 26, perdón, a las 19 horas. Viernes 26, 19 horas, Avenida de Mayo y Rivadavia. Es acá a 2 cuadras del incidente. Vamos a estar todos, van a estar todos los medios. Así que por favor les pido que vayas, que salgas de tu casa y te acerques. Todos podemos colaborar, cuanto más seamos mejor, porque si no, ellos siguen afuera y nosotros adentro. Seguridad, por favor. Gracias, muchas gracias a Juana, a vos también, y gracias a Cristian. Nos quedamos allí en el lugar, Perfecto, Luis. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Me ayuda, Sucho? ¿Qué te pasa viendo esto? Pienso que hay chicos de la edad de tus hijos. Sí, no sé si te voy a ayudar porque voy con una autocrítica y también, te voy a involucrar en mi autocrítica y a mis compañeros también. No sé, me pasa a mí, con los que hablo, con mis amigos o lo que fuera. ¿Sabes lo que les importa? Si vacunaron a la familia, esto de seguridad
si en el negocio se estoquean o no se estoquean, si viene otra cuarentena o no viene otra cuarentena. ¿Sabés lo que le importa la interna del peronismo, la interna del radicalismo? ¿Sabés que vos traes invitados, políticos? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a presentar? ¿Vos te crees que le importa? Al menos a mi grupo, el día a día los está matando. Como esto. Y nosotros y en este caso sin metáfora. Y en este caso sin metáfora. Lo escuchaste. Y nosotros acá discutiendo, ¿viste lo que dijo con esto? ¿Y viste este? ¿Qué hicieron? ¿Hace cuánto están? La misma gente. Se heredan los puestos sindicales, se heredan los puestos políticos, se heredan... Es raro, es raro. Ya no es que se va la plata, se va la gente, que es mucho peor. Entonces, mientras que nosotros, y me hago responsable porque hago una columna acá y la hago voluntariamente y vengo y déjame decir a la producción, nosotros estamos hablando de, che, ¿viste lo que dijo tal? No, y no sabés lo que va a pasar, porque en la interna de esto y este se quedó dormido en tal lado. ¿Dónde está? ¿Vos te le importa a alguien? Ojalá no midamos nada, mirá lo que te digo. ¿Ojalá? No midamos nada. No, que nos castiguen como diciendo, hablen lo que le importa a la gente. Pero ¿sabés qué pasa? Yo creo, Claudio, que comparto con vos. Y esto tampoco es un acto de fe. Vos tomás todas las encuestas de los encuestadores blancos y negros y te dicen dos temas. Son salud y seguridad, economía y seguridad. Se agregó salud porque es el coronavirus que nos tiene angustiado a todos. O sea, pero se van rotando entre estos tres temas. El caso es que son estos tipos a los que uno intenta entrevistar, a los que uno intenta interpelar o mostrar, los que tienen que tomar las decisiones para cambiar esta situación. Si no, es como... ¿Y pero qué te dicen? Que en los 70, que en los 80, que antes no sabés lo que era antes. No sabés cómo recibimos esto. Y el anterior no sabés cómo recibimos esto. Yo decía, ¿y vos qué hiciste todo este tiempo? ¿Y qué hiciste vos por la gente todo este tiempo? ¿Peleaste la tuya? ¿Pusiste la tuya alguna vez? ¿Laburaste? No sé, yo la verdad estoy... Perdón, me impactó mucho lo de la chica. Nada de perdón. Y me quedo callado. No. Podés hablar todo el tiempo que quieras. Está con nosotros Jorge Hefner, que es investigador superior del CONICET y coordinador de la unidad coronavirus COVID-19, junto con Andrea Gamarney, que es profesor titular de inmunología. Jorge, gracias por estar con nosotros, muy amable. Me tuerzo la cabeza para saludarte. ¿Cómo estás? Gracias, Luis, por la invitación. Es medio difícil saltar de una muerte a hablar del COVID y de las restricciones. ¿Sentís que tiene que ver un tema con el otro, que estamos viviendo en un país carente que por eso aborda el tema del COVID de esta manera? Es una pregunta compleja. Ambos temas tienen que ver con la muerte, porque la pandemia tiene que ver en primer lugar con la muerte. En Argentina tenemos un nivel importante de mortalidad en función de la pandemia en todo el mundo y particularmente en Argentina un nivel muy, muy importante. Me parece que ese es el hilo conductor. Tiene que ver con la vida y con la muerte. Tanto el caso dramático realmente que narraban recién ustedes acá y el problema de la pandemia. Se vienen nuevas restricciones, o sea, parece ser la discusión, hay que cerrar o no fronteras. Rosario me corrige todo el tiempo, las fronteras están cerradas, no es que puede venir un turista a hacer paseo simplemente. Pero digo, hay que endurecer el ingreso de los extranjeros y de los argentinos que salieron. Yo creo que hay que endurecerlo y el gobierno tendría que haberlo endurecido antes. Hay una circunstancia compleja con dos o tres aristas. Primero, en todo el cono sur, a excepción de Bolivia, el número de casos cotidianos en el último mes aumenta. Segundo, en Argentina particular, tenemos un plafón de 5.000 casos diarios que jamás lo hemos perforado, a diferencia de las olas clásicas. Tercero, avanzó el programa de vacunación, está cubierto el personal de salud en gran medida, no hemos logrado el segundo objetivo, estamos muy lejos de lograr el segundo objetivo, que es cubrir al personal, a las personas mayores de 60 años, que es donde se concentra la morbilidad y la mortalidad, básicamente. Y tercero, tenemos la amenaza de Brasil, ¿sí? Entonces, lazos solidarios, ayudemos lo que podamos a Brasil, pero realmente Brasil es un espanto hoy y encima es un espanto que tiene dos aristas. La gestión de Bolsonaro, un desastre desde todo punto de vista, y una cepa o variante nueva que nos preocupa mucho, que es esta variante que técnicamente es la variante P1, que tiene tres características: más transmisible, más contagiosa, más grave si te la pescas, y evade parcialmente la acción protectora de las vacunas. Triple complicación. Primero porque contagias más y lo otro es que lo que podía ser más leve en el desarrollo de tu enfermedad puede agravarse. Así es. E incluso hay un corrimiento, y vos ahora tenés en Brasil gente joven de 30 o 40 años que también antes era muy excepcional que cursaran un cuadro realmente grave. Y en Brasil ahora tenés ese corrimiento hacia edades más tempranas también. Ya lo tenemos acá en Argentina, la P1 está acá. Ya lo tenemos. El asunto es que lo tengamos nosotros y quizás hayan identificado 4 o 5 casos, no implica que haya una circulación extensiva.
De acuerdo a cómo fueron las pautas de aislamiento, se habrá desparramado un poquito más o un poco menos. Yo creo que hay que blindar esa frontera. ¿Qué significa blindar? Siempre el gobierno tiene capacidad de decir, bueno, hay una actividad esencial, tiene que pasar algún elemento o importar algo. Pero nosotros tenemos miles de argentinos veraneando ahí. Entonces, toda la gente que ingresa al país, una forma de blindar es que tiene que hacer un aislamiento seguro por 10 días. No solamente por las PCR truchas, porque aun cuando la PCR no sea trucha, una PCR no te descarta un proceso infeccioso en curso, depende en qué momento lo haces. Con mis compañeros hablamos de que el sistema canadiense era tomado como modelo. Por lo que hemos podido averiguar, en Canadá te pasa esto. Llegás a ese país, tenés por lo menos 72 horas obligatorias en hotel a tu cargo, es un dato menor, y a partir de ahí, si te da negativo, podés salir. ¿Alcanzaría? O sea, ¿podría funcionar un Podría sistema ser, así? sí, con 72 o no 26 horas, es una discusión muy técnica esa. Yo lo extendería un poquito más de 72 horas. No solamente Canadá, ¿eh? En Reino Unido, hoy por hoy, te hacen una cuarentena más estricta, tenés que estar una semana, y si tenés 2 PCR separadas en el tiempo negativos, ahí podés empezar a circular, siempre que tengas una visa, porque bueno, Reino Unido es distinto ahora de la Comunidad Europea. Digo, en el mientras tanto la discusión sigue entrando, gente. Absolutamente, y eso es tremendamente peligroso, porque estamos en los umbrales de una segunda ola que va a venir. No sabemos la magnitud, porque hay cosas que no sabemos. Mira, estudiamos todo, hemos avanzado y sigue habiendo ciertas aristas del virus que no logramos comprender. Si vos me decís, juntás a todos los especialistas acá y en el exterior y decís, ¿y la segunda ola? Bueno, con estas variables... ¿Cuándo? No lo sabemos, no sabemos ni ponerte una fecha, fines de abril, tampoco sabemos cuánto va a ser. Vamos a pasar de 7.000 a 8.000, que son los nuevos infectados por día, a 12.000 o a 15.000, que fue el primer pico de octubre del año pasado, o podemos llegar a 30.000. Y eso sería muy, muy grave porque ahí estás hablando de saturaciones de terapia intensiva, etc. Claro, directamente. En este marco, pensar en mal llamadas cuarentenas, pero digo, restricciones a la circulación en ciudades grandes, focalizadas, o una cuarentena general como tuvimos en marzo del año pasado. Sí, yo más que una cuarentena general, estaba escuchándolos recién a ustedes, yo creo que restricciones o cuarentenas parciales, de acuerdo a el monitoreo que se haga cotidiano en cada región, subregión, en cada provincia, están a la orden del día. Es decir, si vos tenés una región que tiene un ritmo de crecimiento importante, ahí tenés que implementar medidas especiales. Y eso puede ir hasta una cuarentena total, sin desconocer todo el impacto social, económico y psicológico que tiene. Claro. No es un razonamiento simplista, pero el asunto es que si el virus se esparce más, tenemos 2 problemas. Primero, que hay más gente contagiada y satura los sistemas. Y segundo, que pasa lo que pasa en Brasil. En aquellos lugares que el virus circula a sus anchas, se generan nuevas variantes. Y la variante P1 no es la peor que tenemos. La peor que tenemos es la sudafricana. Vos fijate que se hizo un estudio con la vacuna Oxford-AstraZeneca, que es excelente, sobre 3.000 personas jóvenes en Sudáfrica. Y Sudáfrica dejó de administrar Oxford-AstraZeneca. ¿Por qué? Porque era muy, muy, muy poco eficiente. A ver, ayúdame, Jorge, con la información periodística que traemos con Rosario y con Nacho, a ver si esto alcanza, si va en el sentido de lo que vos estás diciendo. Se anunciaría entre mañana y pasado, Rosario. Sí, lo está terminando de redactar Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica, e incluso está viendo si los pedidos de Alberto Fernández finalmente pueden plasmarse en la nueva resolución, por si no van a tener después problemas judiciales con respecto a esto. Vamos a hacer 2 cosas. Rosario nos va a contar lo que podría hacer con la salida y ingreso exterior, y Nacho desde adentro. ¿Qué medidas se tomarían, Rosario? Lo adelantamos la semana pasada, que veían justamente en el gobierno el modelo Canadá. ¿Qué es esto? Además de hacerte el PCR 72 horas antes de volver a la Argentina, te van a exigir un PCR ni bien llegues al aeropuerto de Ezeiza, o sea, en migraciones. O sea, bajás del avión, te revisan los papeles, PCR. Hisopado. Hisopado, bien. Exacto. Alberto Fernández quiere la cuarentena en hoteles y quiere que se lo pague el turista. Está viendo Vilma Ibarra si esto se puede hacer y justamente si tiene que ser 7 días o si finalmente van a ser menos días hasta que esté el resultado del PCR y después que la cuarentena siga en su casa. Es decir, que el argentino que vuelva al país puede tener que costearse quizás el hotel entre 2 y 3 días y no los 7 días que tiene que hacer la cuarentena. Es un poco lo que decíamos recién del sistema canadiense. Vos dirías, sería recomendable estirarlo un poco más que 72 horas.
Yo lo estiraría más, por lo menos 96 horas o 5 días, y haría también una PCR al momento de darle el alta para que comience a circular. O sea, PCR en Ezeiza y PCR al cuarto o quinto día. Así es. ¿Y qué otra medida más, Rosario? Se estaba evaluando qué pasa con los vuelos. Hasta hoy hay una restricción ya de los vuelos en Argentina que tiene que ver con el 70%, por ejemplo, de reducción de vuelos a Brasil, con el 40% a Estados Unidos, con el 30% a Chile. Quienes están armando la resolución a mí me decían, esto no se tocaría. Esta resolución está pensada hasta el 9 de abril, vence el 9 de abril. La idea no es suspender aún más vuelos, salvo de algunos países, también hay restricciones a Colombia, Ecuador y otros países, salvo algunos países que vuelvan a tener mayores restricciones, como quizás Chile. Pero, por ejemplo, Brasil, que ya tiene una restricción del 70% y suspensión de sus vuelos, no se incrementaría aún más. Lo que sí, esta resolución va hasta el 9 de abril, por lo cual se tiene que de vuelta prorrogar. Digamos, ¿sirve de la misma manera que haces restricciones focalizadas adentro del país? Como decía, una provincia sube. ¿Sirve focalizar la restricción de vuelos provenientes de algún lugar o crees que no? Sí, provenientes y de. Yo, por ejemplo, no haría 70% Brasil. Yo lo que haría un bloqueo del 100% y después con permisos especiales por si hay. Porque un 70% quiere decir que seguís teniendo vuelos y realmente es una amenaza muy, muy importante. Entonces yo avanzaría más, particularmente en relación a la frontera con Brasil. Y si hay una circunstancia que amerita una conducta, que pasen camiones, etcétera, que sea una autorización excepcional. Pero no puede ser que haya gente que siga vacacionando. Y yo, digamos, conozco gente particular, ¿sí? Entonces esto es una cosa que se extiende más. Yo suspendería el 100% de los vuelos a Brasil. O sea, como norma cerrar y la excepción es según que el se caso. autorice. ¿Dentro del país qué va a pasar, Nacho? Bueno, Luis, en principio hoy hubo una reunión obviamente por videoconferencia entre Guado de Pedro, la gente de salud, también estuvo el ministro Meoni y se evaluó, bueno, qué se puede hacer una vez que está la gente aquí. En principio, la principal preocupación sigue siendo las nuevas cepas y se trató un tema, Luis, que está como, sobre todo en el norte, está sobreentendido de qué ocurre, pero que obviamente en contexto de COVID no debe ocurrir, que es el ingreso de personas a través de la frontera sin pasar por migraciones. Eso ocurre porque obviamente hay gente que cruza por límites, por pasos que no están habilitados. Bueno, las fuerzas federales, Sabina Frederick informó que va a enviar más fuerzas federales para garantizar que ese tránsito que no está habilitado actualmente, el tránsito terrestre no está permitido, evitar que esa gente siga pasando de un lado a otro y que vengan las nuevas cepas, tanto la cepa de Manaos como algunas otras variantes que sudafricana. Yo tengo una pregunta, concretamente, cerrar comercio, como vimos en marzo del año pasado. Cerrar comercio, restringir transporte público, evitar escuelas. No, la economía no. Salud, si bien fue el más duro en la reunión, no se evaluó en este contexto cierre de comercios, cierre de la actividad comercial, cierre de la economía. No hay margen, incluso alguno de los gobernadores que estuvo en la videoconferencia lo planteó, que no hay margen para hacer ese tipo de cierres. Lo que se evaluó también es el tema de los corredores seguros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una vez que están llegando los vuelos todos por Ezeiza, hay 27.000 argentinos afuera. ¿Cómo hacemos para garantizar que lleguen a las provincias y que en el medio no estén haciendo, digamos, no están propagando el virus? Bueno, se está evaluando la posibilidad de crear unos corredores seguros para que esa gente llegue hasta su domicilio y ahí sí garantizar cada gobernador poner la fuerza de seguridad a disposición para que controlen domicilio por domicilio. Actualmente te llaman mucho por teléfono, pero no van tanto a tu casa. Nacho, te pasa esto y lo habrás visto, también lo habrás visto, Jorge. Venís a Ezeiza, me tocó ir a esperar a un familiar. Si sos de capital, te testean. Si sos de la provincia, te dicen pase nomás. Y no pasa. O sea, hoy esto está pasando, digo, lo cual es en tren de paso al ministro Goyán, que le encanta bloquear gente, en su provincia se van sin ningún tipo de control. Digamos, esto es como una disparidad arbitraria. Yo creo que es demasiado poroso todo este tipo de situaciones. Yo sería mucho más exigente. Lo del corredor sanitario podría ser, pero yo preferiría que la gente que ingresa en el exterior haga estos 72, 96 horas en un hotel, obviamente con las comodidades y los respetos necesarios, porque es un problema de responsabilidad social muy importante y en la Argentina tenemos un asunto de logística que muchas veces teclea. Y una cosa son los enunciados y otra cosa son los hechos. Práctica. Claro.
¿Por qué hay tan pocas vacunas en la Argentina? O sea, porque digo, si es que el enunciado es correcto. Sí, sí, ¿Por qué hay tan pocas vacunas en la Argentina? Bueno, yo creo que hay dos aristas en eso. Primero, hay un escenario mundial donde en general hay poca oferta y después hay países que concentran muchísimo. Y eso es una parte real. Después hay un problema de las patentes, que es una cosa que no se habla y se debería comenzar a hablar, porque la verdad que parece que se privilegian más las patentes que, en un sentido, que las vidas de las personas. Y después Argentina, si uno tiene que hacer una autocrítica, por fuera de lo que fue el vacunatorio VIP y todo eso, que es absolutamente condenable, por fuera de eso, que no hay ninguna duda, Argentina tendría que haber abierto antes una negociación con quien está siendo ahora un gran proveedor, que no son Pfizer y Moderna, que son excelentes vacunas, porque todo lo está succionando básicamente Estados Unidos y un poquito Europa, sino con compañías chinas que tienen 3 vacunas que son excelentes, una de ellas se confió quizás... que llega ahora, la de Sinopharm. Sinopharm, Sinovac y la otra no me acuerdo. Claro, Sinopharm, Sinovac y CanSino. Sinopharm es la que llega acá, Sinovac, que es idéntica a Sinopharm, es la que se está usando en Chile y se está haciendo una muy buena campaña de vacunación en Chile. Quizás estuvimos demasiado confiados en que lo que decía Rusia en cuanto a aportar esa cantidad se iba a cumplir y se cumple en una partecita, porque de hecho está atrasado, muy atrasado. Dijiste que no sabías cómo va a llegar en la segunda ola, pero te pregunto si sabés cuándo va a llegar. Y sabés que no sabemos, digamos, sabés que no sabemos, perdonen, pero es así, digamos. Es muy posible que llegue con el cambio de temperatura importante. No porque el virus sea un virus particularmente que se vuelve más permisivo, sino porque la gente está mucho más tiempo en ambientes cerrados. Y la consigna esta de airear, incluso en Estados Unidos se aireaba y los chicos iban al colegio con bufandas sobre todo y no se lo sacaban. Es decir, el aireamiento de ambiente es algo muy, muy importante y el invierno tiende a concentrar la gente adentro. Ahora, ¿es imposible controlar el avance de la nueva cepa? Si se toman esas precauciones que estuvimos detallando, si bien hubo algún que otro caso aislado, me parece, en alguna provincia, pero ya es un hecho que la cepa en algún momento va a llegar y va a estar entre nosotros, ¿o hay forma de controlar? Estamos a tiempo. Mira, la cepa va a llegar. Ya llegó y va a empezar a transmitirse. ¿De acuerdo? Eso es una cepa más transmisible. Fíjate, la de Reino Unido, que preocupó mucho, se adueñó de todo el Reino Unido en el lapso de 3 meses. Y en Estados Unidos, pese a que está avanzando muchísimo el programa de vacunación, empieza a ser una variable de una presencia tremenda. ¿Cómo frenaríamos eso? Bueno, si tuviéramos las vacunas, las frenamos con las vacunas, porque la vacuna es un poco menos efectiva, pero sigue dando protección. No será el 100%, sino un 60-70%, pero estamos atrasados con las vacunas. Perdón que te interrumpa. ¿Es correcto decir que con la vacuna puede que me contagie y sea más leve el tránsito de la enfermedad? Sí, es así. Digamos, las vacunas, todas las que estamos hablando, Sinovac, Sinopharm, CanSino, Pfizer, etcétera, te protegen prácticamente en el 100% de los casos de padecer una infección grave. ¿De acuerdo? Te protegen en niveles más variables de producir infecciones más leves, que pueden ser un catarro, pueden ser cuestiones menos relevantes. Y te bajan la carga viral, por lo tanto transmitís mucho menos. ¿Qué pasó con la vacuna que me acuerdo que... me olvidé el nombre del laboratorio, de Hugo Sigman, dijo... sí, Oxford AstraZeneca. Claro, sí. Se trae aquí, se manda y se fracciona y se hace en México y vuelve. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ya salieron de acá cerca de 15 millones de dosis. Se iban a embotellar y a fraccionar porque todo esto básicamente fue Fundación Slim, la que hizo desde México. Y entonces se iba a fraccionar en México. México no le dio... Faltaban botellitas y esas cuestiones. Literal. Entonces parte se está fraccionando y embotellando en Estados Unidos y esos 15 millones que van a ser para toda América Latina, a excepción de Brasil, que tiene un contrato aparte, empezarían a llegar al país a fines de abril. ¿Y nos tocaría? No sabemos. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Sí, Martín. Jorge, siempre se habla, ahora frente a la segunda ola, cuando pasó el inicio de la cuarentena, de la necesidad de tener sistemas de salud fuertes, sobre todo en terapia intensiva. En esta suerte de verano literal que pasamos y con menos casos que tuvimos en diciembre, enero, ¿se reforzó el sistema de salud? ¿Se está mejor preparado en terapias intensivas para esta segunda ola? Yo creo que se reforzó mucho en una primera época. Y por eso cuando fue el pico de octubre en Argentina, si hay un mérito es que no hubo que decidir quién ingresaba a terapia y quién no. En eso se trabajó bien.
Donde no se trabajó bien, a mi juicio, es en todo lo que es desarrollar un amplio sistema de testeo que permita el aislamiento de contactos estrechos, que es una logística más compleja. Y ahí yo creo que tuvimos muchísimos puntos débiles. Jorge, ¿cuánto hay de útil y aplicable esta historia de los que tuvimos el coronavirus nos alcanzaría con una sola dosis y si yo fracciono la China, que creo que son idénticas las 2 dosis, puedo vacunar el doble de personas que las vacunas que recibo? Mira, ese es un estudio que hicimos la gente del Leloir y nosotros en Facultad de Medicina junto con la Universidad Nacional de La Plata sobre la base de 200 y pico de personas, personal de salud vacunado, que fueron los primeros. Y es absoluto, es decir, los infectados con una sola dosis dan mayor cantidad de anticuerpos de los que sirven, que se llaman neutralizantes, que aquellos no infectados con el sistema completo. El punto es los no infectados, ¿de acuerdo? Entonces, los no infectados, yo creo que hay que cumplimentar las 2 dosis. Ahora, no habría ningún problema en espaciar la primera de la segunda, que eso está demostrado para Oxford AstraZeneca. ¿Espaciar ¿hasta cuándo? 3-4 meses. O sea, hasta en cambio, a los 20 días, como te vacunan ahora, puedes bancar 3-4 días. 3-4 meses. Pero yo completaría, sí, si no estuviste infectado, el sistema de 2 dosis, sin problema. Vos fíjate que una vacuna muy parecida a la Sputnik, que es CanSino, usa una sola dosis. Y Johnson & Johnson, que usa el primer componente de la Sputnik, que es la de 96, usa también una sola dosis. Entonces, espaciarla, sí. Suspender y quedarnos solo con la primera. Es interesante algo que dijiste al comienzo, ¿no? Que a pesar de todo lo que ha pasado, de todos los científicos, hay cosas que no se saben de este virus, que definitivamente siguen siendo... ¿Se sabe cuánta inmunidad tiene una persona que tuvo coronavirus? Es heterogéneo, sí, sabemos porque hay muchísimos estudios. El 70-80% de las personas infectadas van a tener una inmunidad que le va a durar, sabemos, hasta 9 meses. 9 meses, 8 meses, 12 meses. Y extrapolamos a las vacunas y también van a durar tipo 1 año. Ahora hay un 15-20% de las personas infectadas, básicamente personas jóvenes que la cursaron en forma muy leve o asintomática, que desarrollan una respuesta inmune de menor envergadura. O sea, a mayor gravedad de la enfermedad, ¿más anticuerpos generás? Así es. Así es, y eso es una cosa que llamó mucho la atención. Y eso fue un problema al momento de usar plasma de convalecientes. ¿Te acordás que en su momento se hizo una campaña? Nosotros al momento de coleccionar los plasmas podíamos solamente usar un 15%, un 10%, porque no había gente que tuviese tan alto el nivel de anticuerpos. Entonces hay un 80% de la gente que va a estar bastante protegida y un 20% de las personas que no estamos convencidos cuán protegidos están porque quizás cursaron una infección muy leve y tienen poquitos anticuerpos. Te da como un contrasentido, porque para vos debe ser fascinante como materia de estudio y a su vez enloquecedor como ser humano que estás viviendo. O sea, pero digo, debe ser como una oportunidad histórica para un científico como vos y una porquería como para el resto del planeta. Sí, digamos, yo creo que la ciencia ha hecho un gran esfuerzo y ha hecho aportes concretos. Igual siempre te sentís como que estás atrás de lo que se necesita, Sí, Argentina, ¿en qué estamos atrás? Digo, tantas discusiones que se hacen. ¿Por qué Argentina no es un país productor de vacunas? Tiene premios Nobel. Eso de insertar genes lo hacemos todos los días en los laboratorios. Todos los días. ¿Insertar qué? Porque la fabricación de vacunas tiene que ver con agarrar una entidad que nosotros llamamos plásmido, meterle un gen, tocar el gen. Ese tipo de procedimientos, que se cotidianamente lo haces cotidianamente, no en relación a vacunas, en relación a experimentos, líneas de investigación. Acá tenemos gente de primer nivel internacional, digamos, en inmunología. Gabriel Rabinovich es un tipo impactante, digamos, lo mejor que hay en el mundo en la parte de inmunidad antitumoral. Tenemos un club de gente que trabaja en RNA, vacunas muy cercanas. Entonces, ¿por qué? Bueno, no hubo decisión de hacerlo en su momento. Claro. No hubo decisión, es una asignatura pendiente formidable que tenemos. Espero que estés que merezcas. ¿Estás vacunado? Sí, porque nuestro instituto trabaja muchísimo con muestras. La vacuna Sputnik con 2 dosis. O sea que ya estás, sos un ser humano libre. Relativamente libre, con altos anticuerpos. Y tenés altos anticuerpos. Sí, estamos haciendo un seguimiento y realmente con la primera vacuna que llegó, personal de salud y los niveles de anticuerpos son muy altos. Me voy a repetir con algunas preguntas que te han hecho mil veces. ¿Es al cohete que nos pusemos el alcohol en gel? No. ¿Que desinfectemos la zona? No. ¿Ves, Rosario, cada vez que te fumigo a la mañana? Claro. No, lo que si algo aprendimos es darle mucha más importancia a la transmisión aérea
que a la transmisión por superficies, que también dudamos. Dudamos de tantas cosas y se metió la pata. Se metió la pata. Si vos te acordás, al principio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud no recomendaba el uso del barbijo. Claro, como lo recuerdo. Eso es así. Y la pandemia esta es una advertencia, digamos. Es una advertencia porque acá hay un problema que tiene que ver con un comportamiento... ¿Para que viene algo peor todavía? Y tenemos que estar preparados, porque este virus tiene... Sí, no sabemos cuándo, pero que va a venir. Pero es así, Luis. No hay ambiente natural que el hombre esté respetando. Y eso hace que vos entres en contacto íntimo prácticamente con animales de todo tipo. El murciélago solo, los murciélagos tienen cerca de 100 especies de coronavirus distintos, que no nos infectan. Pero a veces uno de estos coronavirus pasa a un animal intermedio, adquiere una mutación y se vuelve infectivo. Algo parecido a lo que pasó con virus influenza, ¿te acordás cuando hubo que matar a tantos cerdos y aves, etcétera? Tenemos que estar preparados para esa situación, porque si mañana tenemos un virus como este, que tiene un periodo de latencia tan largo, que hace que vos te sientas bien y te la pasás contagiando, es un problema eso, y no tenga un nivel de mortalidad como este virus que podemos estimar en un 0,4, 0,3%, sino 10%, y ese periodo de latencia, la pandemia es 10 o 50 veces peor. No sé si agradecerte. Confieso que no sé muy bien si te tengo que agradecer. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿O ya nos retiramos? Ya me voy. No, ¿cuándo en este contexto, con la escasez de vacunas, con la política de negociación que vos decías que llegamos tarde para negociar con China, con todo este condimento? La más joven de acá es Rosario, ¿no? ¿Decís la edad, Rosario? Sí, claro. ¿Cuánto? 39. Nacho creo que es 38. No, pero parece mucho mayor. Sí. Digamos, una mujer sana, sin comorbilidad, de 39 años, ¿cuándo va a estar vacunada? Yo espero que esté vacunada a inicios del segundo semestre, porque yo creo que tenemos que llegar a la inmunidad del 70% de rebaño a fin de año. Pero eso depende de la provisión de vacunas. Eso es junio, no antes. Junio, julio. Sí, la gran preocupación 2022. ¿Cómo? ¿2022 o inicio 2022? No. ¿Ahora? Firmo ya. Segundo semestre, Firmo. agosto, septiembre. La gran preocupación ahora frente a la segunda ola es mayores de 60, que están vacunados en un 15%, llegaremos. En el mejor de los casos, un 20%. Quiero decir que Jorge Hefner forma parte de los investigadores que las ligaron todos, los mandaron a lavar los platos, les recortaron los sueldos, etcétera, etcétera. No te voy a preguntar cuánto ganas de ninguna manera, pero un investigador promedio, ¿cuánto gana en Argentina? No, yo te digo, no tengo problema de decirte cuánto gano. Yo tengo dedicación full time como profesor titular en Facultad de Medicina y como investigador superior del CONICET y la mayor antigüedad porque estoy viejo, digamos. Así que más que yo no se puede ganar. Y yo estaré más o menos en mano en 115.000, 110.000 con bloqueo de título. ¿Con qué? Con bloqueo de título. Bloqueo de título. Bloqueo de título significa que como la investigación tiene que ser full time, cosa que yo estoy de acuerdo, no podés hacer otro tipo de cosas. Yo no puedo ejercer como bioquímico en el terreno particular haciendo guardia fin de semana. Ahora, yo gano esto. Ahora, los becarios, que son... ¿cuánto están ganando? Están ganando 40.000, 42.000 también. Bloqueo de títulos, los elegís por promedio, los hacés concursar, etc. Pero no es solamente eso, porque yo te digo, ¿quiénes son los que están al frente? Nosotros estamos ahí peleando, pero los que están al frente son los médicos residentes. Son los médicos residentes. Los médicos residentes tienen hoy por hoy una dedicación, no te estoy exagerando, diariamente entre 12 y 15 horas en muchas especialidades. Si vos decís, ¿cuántos hacen semanales? 80 horas. ¿Cuánto están ganando? 40.000, 45.000 pesos. ¿Y nunca te tentó irte? ¿Del país? No, digamos, yo en algún momento, digamos, no pude irme por problemas en relación a problemas de seguridad en la dictadura, etcétera, pero... Yo 65, sí. ¿En serio? Sí, 65. Está mejor que vos. No, te aclaro lo que acabas de decir, Rosario, por lo bajo. Yo no dije está nada. Mejor que vos, me acaba de decir. No dije nada. Te agradezco. No es eso. Pero digo, me imagino que te ofrecieron irte afuera. Bueno, qué sé yo, mis dos hermanos eligieron en su momento una opción y se fueron. Hay investigadores que eligen. Yo por asuntos familiares me casé acá, tuve 2 hijos, tengo 2 hijos hermosos, grandes ya. Decidí quedarme. Bueno, está muy bien. Te va a dar un placer escucharte, Jorge. Y quiero saludar en voz a todos los científicos, los laburantes, los que creen en la universidad pública, los etcétera, etcétera. Y a una rosarina que es como una amiga nuestra, que es la doctora Mirna Biglione, que es mi amiga de cuando éramos geniales. Así que tengo que hacer un rosarinismo. Te pido 1000 disculpas, pero tengo que hacer rosarinismo. Muchas gracias por la invitación.
115.000 pesos, Claudio, gana un científico del nivel de Jorge Hefner. Hoy te tengo casi de confesor. Hoy la ligaste. Hoy tenés que opinar de todo. ¿Opinás de esto? Si te cayó mal la observación que hice, no me hagas hablar de plata justo ahora después de haber escuchado. No, Gracias, nada. Luis. Creo que no hace falta agregar nada, salvo la mala distribución que tiene de prioridades la Argentina, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, vamos a un poco del déficit fiscal, de lo que está pasando, de estas cosas así, que 2 más 2 te da 4, hoy esas cosas raras. Contame. Yo lo voy a contar, pero ninguno de ustedes tres me bosteza. No, ninguno. Nosotros nunca. Pero aparte lo contás. Ustedes, los que están en la cámara también, A ver. miran como que les importa el tema Sí. o lo que fuera. Claudio conoce de memoria de finanzas, o sea que esto Ya está sentado con nosotros Claudio Velocopit. Perdón. Me dijeron que puede haber un paro de la salud. Quiero anticiparlo como título. Puede que... Hola, Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Puede que haya un paro del sindicato de la salud? Sí, hasta ahora, hace una hora, ya se ha anunciado el paro para el próximo viernes. Paro en medio de la pandemia. Una catástrofe. Bueno, ahí hablamos. Contame, Claudio. Déficit fiscal, lo que ven ustedes en la pantalla es cuánto gasta el país con respecto a lo que le ingresa. Gasto menos ingreso. Como cualquier familia nos puede pasar, gastamos más de lo que nos ingresa. Sí. Cada vez que Argentina gastó más de lo que les ingresa, solo les pido imaginación y sentido común. Lo único que les pido es sentido común en los que les voy a No contar. carecemos, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. No hablemos de números o de lo que fuera. Solo sentido común. A ver. Si yo gasto más de lo que me ingresa, hay pocas maneras, esta es la verdadera enfermedad, de financiarlo. La primera es tomando deuda. Sí, señor. ¿Me ¿Qué? presta alguien? Te presta, es tirar el problema para adelante. Sí. Si yo mido de la historia de la deuda argentina, siempre fue creciendo parecido al déficit fiscal. Los años que no tuvimos déficit fiscal, la deuda no creció. 2003 al 2009, o 2008, mejor dicho, en una parte de la década del 90. El déficit fiscal se financia con deuda. Cuando te dejaron de prestar, que es lo que nos pasa a nosotros, te dejaron de prestar, automáticamente tenés que encontrar otro criterio. O bajo gastos o subo impuestos. Hay un momento que subir impuestos, que es lo que nos está pasando, genera menos recaudación. Porque hay más informalidad de la economía, frena la inversión, frena el crecimiento y con eso frena la recaudación futura. La otra es bajar el gasto. En un momento como este, políticamente es muy difícil, sobre todo en un año electoral. Entonces, ¿cómo se financia el déficit fiscal en Argentina cada vez que tiene problemas? Bien, Luis. Viste que después de años y años de escucharte aprendí, emitiendo moneda. Dale, seguí vos ahora. Con No esto. tengo la menor idea. Entonces, 2020 estamos en un 7.2. se emitió mucha plata, mucha plata. Te estoy haciendo la secuencia sin hacer juicio de valor. Se emitió mucho dinero. Si yo emito más pesos y tengo menos producción porque el PBI cayó, hay más pesos por menos cantidad de cosas. Señor. Puja de precios, inflación. Entonces voy a cerrar este ejemplo. Y esto es lo que se proyecta. El año que viene, lo dijo Guzmán el otro día en la entrevista y te lo dijo a vos también. Con suerte, si nos sale todo bien, si no se recrudece la pandemia o lo que fuera, vamos a tener un déficit fiscal del 4%. ¿Cómo se va a financiar? Gran parte emitiendo. Ahora bien, para aquellos que dicen, también tengo una posición ideológica clara, en este caso me puedo equivocar o no, pero es mi fundamento, la emisión monetaria es para mí una de las principales causantes de inflación. Y lo voy a hacer con un juego que muy sencillo y muy chiquito. ¿Tenés una hora? Ah, ¿una hora? No. No, tengo acá el señor 2 minutos. Claudio, te va a gustar. Espero que te guste. El Banco Central nace en 1935. En 1935 había una moneda que se llamaba el peso moneda nacional. Sí, señor. Con 3 pesos moneda nacional te comprabas un dólar. El dólar sigue siendo el mismo. Pero el peso moneda nacional le sacamos 13 ceros. Quiere decir que si quiero comprar un dólar, tengo que hacer 140, más o menos vale hoy el dólar que puedo conseguir, más 13 ceros. Eso te da 15 billones de millones de pesos, moneda nacional para comprar. Entonces digo, bueno, ¿qué es ese número? Es difícil de decir y hay tantos ceros que no sé si hasta lo dije bien. Entonces, un amigo se tomó el trabajo y yo voy a replicar, lo único que hice es actualizar las cuentas. Un billete mide esto. El peso moneda nacional era un poquito más grande. Si yo quiero volver a comprar un dólar de 1935, el dólar sigue siendo el mismo, con menos poder adquisitivo, pero sigue siendo un dólar. Paraguay nunca le sacó un cero a la moneda, muy pocos países le sacaron tantos ceros a la moneda. Si yo los junto en fajos de 100, como te los da el banco, y pongo uno al lado del otro, fajos de 100, ¿sabes cuánto espacio necesito en billetes de 100 para comprar un dólar? 150.000 kilómetros cuadrados. Entregaste la provincia de Santa Fe. El Banco Central decía...
No importa, no, Te quería involucrar. Dale, Luis, hay que Te quería explicar. involucrar. Es la manera que reacciones. No me quedo acá. Porque en el fondo, cuidar la moneda es cuidar tu soberanía. Y finalmente es lo que nosotros no hicimos. No tenemos moneda y no podemos planificar a largo plazo precisamente porque desprestigiamos esto, la moneda. Esto eran $1000 en algún momento. En algún momento, sí. Bueno, déjame seguir jugando. Un segundo. Quiero contar para ir a comprar $1. Quiero ir a la casa de cambio. Un gran ejemplo de Adrián Paenza. Contar hasta 1 es 1 segundo, contar hasta 2 segundos, contar hasta 1000 te lleva 17 minutos. Si tengo que contar en fajos de 100, tengo que contar 1.500.000 pesos moneda nacional, necesito 572.000 años para contar uno por uno. Vos no vas a llegar. Tercero, si lo peso, cada fajo de 100, según el Banco Central, pesa 83 gramos. Si los peso, el peso representa 20 cosechas argentinas. Lo que el clima no pudo, arruinamos 20 cosechas seguidas. Y lo quiero transportar para ir a la casa de cambio. ¿Sabes cuántos camiones necesito en caudales? Un camión más o menos carga 30 toneladas. Necesito más o menos 42 millones de camiones. O sea, la provincia de Santa Fe, 42 millones, 572.000 años. Y los camiones, si quiero ir a la casa de cambio, mide 15 metros cada uno. Si pongo uno al lado del otro, necesito más o menos 100 viajes de Ushuaia a La Quiaca, de toda la Argentina. Eso para comprar $1. Y si pongo, termino con esto, un billete arriba del otro, de a uno, un billete arriba del otro, llego a Marte. Y no estoy jodiendo, es así. Entonces, que me digan a mí que la emisión monetaria es neutra, por favor, revisemos al menos la historia. No sé si agradecerte. Hoy no tengo claro si ¿Cómo agradecerle, levantamos el lunes? Pero no tengo ganas de... No sé si tengo que agradecerle a Jorge Hefner, a Claudio, como siempre un placer. Claudio Velocopit, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Me quedo preocupado porque arrancaste diciendo, acá tengo el anuncio, a partir del jueves 25 de marzo comienza un plan de lucha nacional. Eso es una catástrofe. Es una catástrofe. Contame, digamos, ¿por qué hay un reclamo y por qué va a devenir una catástrofe? A ver, yo quiero tratar de explicarlo lo más claro posible, a ver si todos acá lo pueden entender, porque es un tema muy serio. Creo que el tema más serio desde que apareció la pandemia en materia de discusiones de logística, de distribución de acciones, de cómo enfrentarla. Es un tema de una gravedad extrema, ¿no? Muy superior, digo yo, al escándalo de las vacunas, ¿no? Es decir, el sistema de salud viene planteando desde que asumió el nuevo gobierno, ya se lo venía planteando el gobierno anterior, ustedes me escucharon en infinidad de ocasiones, una crisis de financiamiento general. Y quiero volver a repetir un tema que es muy importante. Cuando hablamos del sistema de salud, no hablamos de empresas de medicina prepaga, hablamos de todo el sistema de salud, que incluye la atención del 70% de los argentinos, las obras sociales sindicales, el PAMI, el IOMA, utilizan el sistema privado de salud. 7 de cada 10 argentinos se están atendiendo en este sistema. Hay una crisis de financiamiento grande, se lo planteamos de entrada a las autoridades al comienzo de la gestión y nos agarró la pandemia. Ahí fuimos postergando decisiones, acciones. El gobierno intervino con ayudas al sector, como fue el caso del ATP, con modificaciones en un decreto de exenciones fiscales. Pero bueno, parte de esos terminaron el 31 de diciembre. Hemos tenido a lo largo del 2020 y el principio del 2021 una inflación muy sostenida y una inflación adicionalmente más sostenida en el sector salud. Y el sistema no pudo actualizar valores. Es decir, para tomar ejemplos sencillos, el PAMI, por ejemplo, se salteó el 2020 en materia de actualización a prestadores. O sea, siguen ganando lo mismo. El médico que le hace una radiografía en 2019 que hoy. Se salteó el 2020, ¿no? En el interín de eso hubo actualizaciones salariales para todo el personal durante el 2020. Nosotros planteábamos esto y veníamos diciendo que esta situación un día iba a llegar, ¿no? Yo me he cansado de decírselo a todos los funcionarios en todo momento. Aquí hay cuestiones que llaman poderosamente la atención, por eso yo digo que hay que tener una alerta muy, muy roja por estos momentos, ¿no? Para tomar un ejemplo,
mucho se habló, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo fácil de entender, de la medicina prepaga. Recuerden ustedes que en septiembre, en el mes de septiembre, el Ministerio de Salud, que es la máxima autoridad de aplicación, determinó que el sistema de medicina prepaga, en su elaboración de estructura de costos, necesitaba un aumento del 30%. Pero como se estaba en una pandemia y enfrentando una situación, se iba a ajustar ese aumento a un 25%, que se iba a hacer 15% en diciembre y 10% en febrero. Y el Poder Ejecutivo decidió que las condiciones políticas no eran las oportunas y que entonces el aumento del 15% se bajaba al 10%. Entonces ese aumento del 15% de diciembre se bajó al 10%. Y el aumento del 10%, famoso que iba para febrero, fue el famoso aumento del 7% que se otorgó el 31 de diciembre a la mañana y al mediodía se dejó sin efecto. Es decir, cuestiones políticas, por ejemplo, intervinieron en un sistema que necesitaba actualizaciones de valores, no dicho por los empresarios del sector, dicho por los ministros y los funcionarios contratados por el gobierno y de confianza del presidente de la Nación. Y así todas esas actualizaciones no se llevaron a cabo. Con todo este combo, nos encontramos en que hoy se hizo una reunión en el Ministerio de Trabajo de todas las cámaras, todas, y de manera unánime, todas las cámaras del sector dijeron que es imposible enfrentar una merecidísima, porque acá viene la otra parte de la historia, ¿no? Esta es realmente una discusión en que acá no hay empresarios como trabajadores. Acá no hay una posición de los empresarios de decir los trabajadores de la salud no se merecen la revisión paritaria que tienen todos los otros sectores de la actividad y muchos sectores que estuvieron escondidos bajo la mesa durante la pandemia. Y estos muchachos estuvieron poniéndole el pecho, dando la cara, cuidando la salud de la gente y de nuestros funcionarios que muchos usaron este sistema. Y a esta gente se le está diciendo que no se le puede actualizar. Se nos tiene que caer la cara de vergüenza. Entonces realmente no los pudimos vacunar. Terminamos llegando tarde, atendiendo gente, se vacuna y nadie de este personal chistó. ¿A ustedes les parece que no se puede arreglar una actualización salarial merecida porque queremos cuidar distintas cuestiones presupuestarias en distintos lugares, como bajo el argumento de decir que estamos cuidando el bolsillo de los argentinos? Pero por favor, ¿alguien aquí no le ha aumentado algo durante el 2020? Obvio. ¿Alguien de aquí no le aumentó el pan, el jabón, la leche, la carne, la nafta? ¿A alguien de aquí no le ha sucedido? ¿Y qué creen que pasa? Lo que no nos pasó a ninguno de nosotros es que no atendimos ni como enfermero, ni como médico, ni como bioquímico, ni como farmacéutico. Entonces, Luis, no se puede tapar el sol por las manos, no se puede llevar esto, como seguramente va a ocurrir después, porque todos los que tenemos que dar la cara después recibimos las piñas y que la pongan y que la saquen del bolsillo. Esto es un sistema muy amplio, esto no se reduce a los empresarios grandes. Acá hay empresas grandes, medianas y chicas a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que técnicamente, dicho por los funcionarios, necesitan una actualización de valores para hacer frente a sus compromisos. O sea, para resumirlo, el jueves arranca un paro de la sanidad porque dicen no nos aumentan el sueldo como corresponde. Y ustedes dicen, mal podemos responder este aumento si no nos dejan actualizar porque nos tienen pisados los costos. ¿Esto es una mera discusión de dinero o hay algo detrás? Bueno, Luis, me llama poderosamente la atención, o sea, que esto sea una mera discusión de dinero y no haya algo detrás, porque esto es tan ilógico, esto es tan ridículo, porque convengamos, demos un ejemplo, acá hay un economista muy prestigioso. ¿Qué han hecho con los combustibles durante todo el año? Combustible que maneja la compañía líder, el Estado Nacional. Ha actualizado los valores, porque lo han llamado por teléfono al presidente y le han dicho no puedo bancar el giro económico de YPF si no actualizo valores. Y se actualizaron los valores. ¿Y qué pasa? ¿Qué somos nosotros? ¿Marcianos? ¿Vivimos en una isla? ¿Qué es lo que sucede ahora? Si no, digámoslo como lo venimos diciendo, que esto vuelve a levantar el mismo tema que sucedió tiempo atrás. ¿Es esto un plan porque lo que se quiere es intervenir el Sistema Nacional de Salud? Bueno, si lo es, digámoslo, no pongamos a los trabajadores en el medio de RN, digamos cómo son las cosas
pongámoslo blanco sobre negro, hagamos una discusión adulta, pero estamos en el medio de una pandemia. En el medio de una pandemia no se puede tener un paro en el sistema de salud. No se puede ni se debe. Es de una ilógica, es de una magnitud, es de un absurdo, es de una ridiculez. Entonces, por favor, apelemos al sentido común. Y además, Luis, te voy a decir otra cosa. Agarrá funcionario por funcionario, ministro por ministro, agarrá los en off, en un mano a mano, y todos te van a decir que lo que nosotros decimos es así. Y nadie le pone el cascabel al gato. Pero déjame ser mal pensado, porque yo me acuerdo el discurso de la vicepresidenta de la Nación y después de un ministro de Salud de la provincia que dijo tenemos que rediseñar el sistema de salud. Y todo daba la impresión que ese rediseño era que el Estado fuera el que administrara la salud. Lo que sería de una jodedura monumental es que en medio de la pandemia vos quieras ir a ese sistema apretando con el sueldo de los laburantes que están poniendo el pecho para que se salve. Y además deteriorando un sistema que ha sido orgullo, ¿no? Porque el sistema argentino de salud privada ha sido un orgullo para los argentinos y ha sido mirado internacionalmente. La gente se ha sacado el sombrero por cómo ha funcionado este sistema. Y digo, claro, y el día de mañana puede ser muy fácil decir, estos empresarios no están a la altura de las circunstancias, se dan cuenta que no podían manejar, que esto es una cosa que tiene que estar en manos del Estado porque estos son unos salames. Ahora, ¿por qué YPF sí? ¿Por qué las empresas que el Estado maneja sí? No sean naivos, no seamos ridículos. ¿Y por qué? Bueno, porque evidentemente, es decir, no lo puedo entender. Evidentemente quieren demostrar que nosotros somos malos y no podemos gestionar. A ver, Claudio, lo que vos estás planteando es, que tiene fundamento, es que aprovechemos la pandemia. Estamos todos terrorizados por la pandemia. Hagamos colapsar el sistema con los paros y con la no atención y de paso nos quedamos con el sistema de salud en el Estado. Y si no lo arreglamos, Luis, es decir, esto está claro, hay una realidad. El gremio no va a ceder a su reclamo. Con lógica. Con lógica. Con lógica, y además yo en este caso jamás me puedo enojar con el gremio y decir, porque este es un reclamo justo. Empezamos con una medida de fuerza. La medida de fuerza se va a ir extendiendo en el tiempo. Es decir, no la podemos enfrentar, tenemos que... Es decir, nosotros estamos haciendo todas nuestras presentaciones, estamos preparando presentaciones judiciales, estamos haciendo todo lo que a nuestro alcance puede estar para defendernos de una situación que además consideramos injusta, Luis. Es decir, realmente te digo, es decir, no, me parece que hemos dado muestras a lo largo del año, todo el sistema, en su totalidad, que se ha roto el alma para tratar de sacar al frente esta situación. Es decir, y este ninguneo a lo privado que existe de manera constante y permanente, porque parece que queda bien, es sumamente injusto. Yo creo que el sistema privado tomó la situación con seriedad, dejó las mezquindades al costado, se puso a la altura de las circunstancias, enfrentó una pandemia durante un año muy, muy difícil, que obviamente todavía no ha terminado, ni mucho menos, y realmente no estamos planteando cuestiones ilógicas como sector. Realmente estamos en condiciones de abrir un debate en donde haga falta, de tomarnos las horas que se requieran. Es decir, cualquier economista que tenga primer grado o una materia sabe que el planteo es real. ¿Qué sector puede sobrevivir con una inflación acumulada en 14 meses del 40 y pico % y una actualización del 12 o el 13%? Quiero dejar a la mesa si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Cómo se destraba esto? O sea, ¿de cuánto debería ser la autorización? No, porque es decir, acá hay muchos aspectos. Es decir, la discusión se hizo tan compleja que no se destraba de manera tan fácil, ¿no? Ahora tenemos discusión de cláusula de revisión, que es lo que se está discutiendo por estas horas. Y a mitad de año, o sea, en 90 días, tenemos apertura nuevamente de paritarias. Es decir, tenemos un problema muy serio en el sector de financiamiento, muy serio. Una pregunta en la mesa. Sí, escuchábamos a Jorge que nos decía que no sabemos ni cómo ni cuándo va a venir la segunda ola. Nos tenemos que preocupar. ¿El sistema de salud está preparado para esta segunda ola que es más contagiosa? El sistema de salud está súper preparado, entendiendo las circunstancias que siempre miramos, que lo dijimos la primera vez, ¿no? Sí, hay cosas que ningún sistema se prepara para enfrentar una pandemia. Se hace el máximo esfuerzo, pasamos el 2020, logramos pasar sin saturar y estamos nuevamente redoblando los esfuerzos, trabajando nuevamente, ampliando nuevamente los lugares, porque nosotros estamos viendo claramente que la curva empieza a crecer y que la situación se nos complica. Ahora, en este escenario, nosotros trabajamos con recursos humanos. En este escenario, tener, además de la tensión que está viviendo toda nuestra gente en la tarea diaria, agregarle una batalla
gremial, que en este caso es justificada en el medio de este despelote, es un auténtico sinsentido, una cosa totalmente ilógica que ojalá el presidente lo pueda entender y pueda decir, bueno, vamos a buscarle una solución. Como presidente de la Cámara, ¿tenés diálogo con el gobierno hoy, con Bisotti? Es decir, hubo otros funcionarios de la organización que se juntaron, yo no me junté en este caso con Bisotti, tenía mucho diálogo con el gobierno, pero la realidad es que en las últimas 2 semanas, Luis, es decir, la posibilidad de solucionar esto, yo lo planteé en todas las oficinas ministeriales posibles y advertí que esta situación iba a venir, porque esto tenía una fecha, uno sabe cuál es el momento de la revisión y sabe que en un momento es un momento que no se tensiona más, hay un punto límite. ¿Esto es económico o es político? Yo entiendo, no tengo duda que esto es político, es decir, porque desde el punto de vista económico es un sinsentido. Yo te puedo dar 1000 argumentos que muestran que esto es un sinsentido. Es decir, que no tiene ninguna lógica en cada uno de los sectores, ¿no? Que no tiene lógica en la medicina prepaga, ni te cuento, porque realmente es al revés. Es decir, se está haciendo una redistribución de la riqueza invertida, se le está aumentando el costo de salud a los laburantes y se le está congelando al segmento ABC1 de la población. Es decir, ha habido una baja de los valores de la medicina prepaga respecto a un alza de los valores del costo de salud de los laburantes enorme. Desde el punto de vista de los presupuestos que se entiende numéricamente, los presupuestos de la obra social, por ejemplo el caso de PAMI, que muestran que están mejor que en otras ocasiones y que no derraman en el sistema prestacional que lo necesitan para hacer frente a sus gastos operativos. Entonces uno llega a una situación, surge en el medio de toda esta discusión sobre si nuevos sistemas, si reformularlos, si cambiarlos, y bueno, y uno va encontrando que a una problemática que parece dentro de las complejidades que tiene el sistema de salud por resolver, que ha tenido durante el 2020, que tiene para lo que resta del 2021, me parece que esta no era de las más complicadas. Está claro. Bueno, seguiremos hablando. Ojalá que nos lleguemos. El jueves 25 el jueves es, hasta ahora hay paro. El jueves hay asamblea y hasta ahora el paro se realizaría el día viernes. Y el día lunes el gremio se volvería a encontrar, a analizar la medida de viernes, estado de situación, y volver seguramente a convocar a un paro mucho más extendido. Tenemos que entre todos, y nosotros desde el sector empresario estamos las 24 horas, de mañana, de tarde, de noche, a disposición para tratar de encontrar una solución que es absolutamente necesaria para poder enfrentar un problema. Martín. Sí, habló de presentaciones judiciales. Referidas al paro, ¿van a pedirle a la justicia que el paro no se pueda llevar a cabo, que los servicios se presten? No, nosotros estamos... eso le corresponde al Ministerio de Trabajo, que hay que ver lo que resuelve en las próximas horas y cómo encara la medida. Nosotros lo estamos evaluando en base a incumplimiento de las propias leyes, ¿no? De financiamiento del sistema de salud, en este caso, por ejemplo, una específica sobre la medicina prepaga y otra sobre otros actores del sistema, que muestran claramente que acá hay determinaciones técnicas no hechas por nosotros, sino hechas por las autoridades en el marco de la ley, que dice cómo funciona y cómo se aplican las actualizaciones, y no se están cumpliendo, ¿no? Y nosotros tenemos que buscar todos los caminos, porque además hay que tener en cuenta que bueno, si acá hay otro tipo de avance y otro tipo de situación, por supuesto nosotros como sector no queremos defender, ¿no? Antes de vos estuvo Jorge Hefner, el especialista en coronavirus, decía hay que cerrar, hay que blindar, que nadie entre, el tema fronterizo. ¿Cómo lo ves desde el lado de...? Lo veo que es una situación que hay que tomar decisiones fuertes. Yo no te puedo decir con precisión de qué tamaño debería ser el cierre. Lógicamente hay lugares donde se está tornando la circulación muy peligrosa. Hay que, yo digo, viste, hay que hacer, es decir, hay que entender que el cansancio de la gente es tremendo. Pero a diferencia de cuando nos encontrábamos el año pasado y no había vacuna, y la angustia tornaba infinita,
Yo creo que ahora, teniendo por delante una solución, tenemos que entre todos entender que todavía falta un poco más de esfuerzo y que pueden haber noticias no demasiado agradables que impliquen tomar algunas decisiones hasta que podamos extender el plan de vacunación a mayor cantidad de gente, ¿no? Gracias, Claudio, por haber venido. Como siempre, un placer. Hasta una pequeña pausa. Presidente de todo. Habemos presidente del Partido Justicialista, Rosario Yerdi. Así es. Unidad, vacunas y economía. Esta es la trilogía que dice el gobierno. Soberanía popular, independencia económica. Sí. No, que es no. Y vacunas ahora. Sí. O sea, esta es la trilogía que dice el gobierno que necesita para ganar las elecciones. Economía, Claudio no le está yendo muy bien, pero bueno, vamos a ver qué pasa para las elecciones de octubre. Vacunas no le está yendo tan bien, bueno, aunque sea tienen la unidad. Dentro de todas las internas que tienen la unidad y hoy Alberto Fernández preside el PJ rodeado de distintas fuerzas, del sindicalismo, de la cámpora. Máximo Kirchner no pudo estar porque se quedó en el Congreso, iba a participar y no lo hizo, pero... ¿Cómo es Cristina? ¿No fue por qué? Máximo Kirchner, no. Estaba pensado que iba a ir, no pudo ir porque se quedó en el Congreso tratando la ley de biocombustible que tiene algunas trabas ahí en la Cámara de Diputados. ¿Y la vicepresidenta? La vicepresidenta no asistió, pero la vicepresidenta nunca quiso el PJ. No. Es más, si vicepresidenta, alguna vez le ofrecieron claro, ser la presidenta, dijo que no. Ahora el que lo quiere el PJ es la cámpora en la provincia de Buenos Aires, en Santa Cruz, en otras provincias y demás. Unidad es de lo que Alberto Fernández habló, y habló obviamente de Mauricio Macri, a quien sube al ring constantemente, sobre todo por lo de hoy del Zoom. Alberto Fernández les pidió unidad a pesar de las internas. Está claro que no va a haber diferencias a la hora de armar las listas, que el Frente de Todos sigue unido electoralmente a pesar de la gestión. Yo decía que a mí me parece un gesto más que de fortaleza de Alberto Fernández, de debilidad. Que no sé qué pensás, Nacho, digo, porque nombrarlo presidente del partido es como tratar de darle un apuntalamiento al funcionario más importante que tiene este país, que es el presidente de la Nación. ¿Lo favorece, lo debilita? ¿Qué visión tenés? Sí, y que no accedería a ese cargo si no tuviera el cargo de presidente. Alberto Fernández, a diferencia de Gioja, su antecesor, no tiene una trayectoria que lo haya hecho lograr consenso dentro del PJ para lograr lo que está logrando en este momento. Y se da en el peor momento de fortaleza del presidente. Es tal vez el peor momento del presidente y en este caso asume la presidencia del partido, que en otro momento, si hablábamos el año pasado, va a ser presidente del PJ, era otro marco, un presidente en fortaleza, conduciendo la pandemia, dando gestos de autonomía. Ahora incluso me parece Alberto que no. Fernández no quiso ser presidente del PJ, se lo ofrecieron, ni bien asumió, y él decía que él era el líder de algo más grande, que es el Frente de Todos, que incluye, por ejemplo, al Frente Renovador de Sergio Massa. Terminó aceptando, me parece que tiene que ver más con lo que puede llegar a pasar a futuro que en la actualidad, porque en el PJ están los gobernadores y no está, por ejemplo, Cristina Kirchner. ¿Qué pasa en caso de que se peleen? Bueno, Alberto Fernández tiene ahí el apoyo de los gobernadores. Bien, bueno, tema PJ para mencionar. Otro tema, nos cambiamos de vereda, Nacho. Sí, tema Bernie Frederick, el round Bernie Frederick, en realidad con Eduardo Villalba, que hoy reconoció Bernie que lo agarró del cuello, habló por radio y lo confirmó. ¿Qué pasa en el gobierno por este tema, Luis? ¿Te acordás que Mujeres Gobernando, ese chat que comparten funcionarias, que se reúnen también, que tienen todas funcionarias de primera línea y hasta de tercera y cuarta línea, que se juntan de vez en cuando para hablar y para impulsar políticas de género dentro del gobierno? Bueno, estalló, Luis. Después de ese tuit que sacaron la semana pasada defendiendo a Sabina Frederick por lo que consideraban había sido un acto de violencia de género por parte de Sergio Berni. Ahí está, la violencia es el límite. Desde el colectivo Mujeres Gobernando expresamos nuestra solidaridad con la ministra y compañera Sabina Frederick ante las expresiones de agravio y descalificación recibidas en el día de hoy. La violencia es el límite, no aporta al diálogo, no construye institucionalidad y debilita la convivencia democrática. Bueno, ¿qué pasó? Después de este tuit fue sacado cuando no habían votado, no se hizo una votación. Opinaron algunas de 250 y pico que son en ese chat, opinaron algunas y salió el tuit. ¿Qué pasó? Bueno, con el correr de los días se fueron filtrando algunos mensajes y algunas funcionarias empezaron a mostrar su malestar porque había salido este tuit. Algunas, por ejemplo, Gabriela Carpinetti,
directora de promoción y fortalecimiento de acceso a la justicia. A la- ¿Te acordás la que se quedó a acampar, a dormir en el caso Entre Ríos? Grabois y Echever y toda esta gente. Exactamente. Esa funcionaria cercana a Juan Grabois planteó, esto es un tema de la política. No creo que haya sido un tema de violencia de género. No quitándole el peso a lo violento que había sido el episodio, pero sí planteó, bueno, cuando a mí me mataron en los medios por haberme quedado dormido en el campo de Echeverre, no vi una solidaridad tan profunda. Palabras más, palabras menos. Estoy transcribiendo chats choclos así de chats. Claro, totalmente. Claro, le respondieron, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, le respondió, bueno, hay que ser solidarias con todo. Tensión en ese chat, Luis, las cosas no están bien. Incluso se filtró algún pase de factura por aquellas funcionarias que en su momento dejaron el kirchnerismo y que ahora están de vuelta dentro del Frente de Todos. Bueno, muchas ahí críticas. está. Bueno, esto Vilma es lo que Ibarra dijo dijo Vilma esto. Ibarra en el chat de ministros. Los adversarios no están adentro sino afuera, no lo podemos permitir, somos el Frente de Todos, es entre todos y todas, y esto lastima y mucho el trabajo en conjunto. Sucho Vicky va a estar como enojadísimo con todo esto, que vos nos acusás de que nos ocupamos de esto. No, está todo bien. Hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran, claro. No, yo ya primero me- quiero hacer una aclaración de lo del viernes, que hice una humorada, que como tal es muy difícil hacer humor o tratar de ser irónico sin que haya ofensas. Y lamento que se haya molestado mucho a alguien porque tengo un especial respeto personal, que es Matías Lamens, el ministro de Turismo, cuando decíamos que el gabinete sale a bancar a Sabina Frederick, y el primero que salió fue Matías Lamens, ministro de Turismo, y yo dije, bueno, qué sé yo, el ministro de Turismo hubieran mandado al ministro de Interior. Quería decir que como peso político dentro del gabinete, el jefe de gabinete de ninguna manera estaba molestando o despreciando la calidad, mucho menos personal, porque es un tipo fantástico, realmente Matías Lamens, pero quiero hacer la aclaración del caso. Igual, ¿no? déjame una sola cosita para salvar lo anterior. Nada, recuerdo una frase fenomenal de mi bobe Ana, siempre decía, una persona radicalizada es aquella que tiene ideas radicalmente opuestas a las mías. Es Y buena. que sí, porque vivimos en una sociedad, el otro día, perdón, yo voy a repetir una frase que también usé. Escucho a alguien que piensa como yo, no sé, hoy hiciste una editorial que yo estoy de acuerdo, qué tipo inteligente, Luis. Y cuando te escucho algo que piensa distinto a mí, lo ensobraron. Este tipo le habrán pagado o lo que fuera. Eso seguro. Y el tuit que mostraron recién es como que un funcionario público debería abarcar a todo el público, no gobiernan para la mitad. O sea, esto cuando decía los adversarios están afuera o lo que fuera, ¿qué adversarios? Si yo soy un ciudadano, no, ¿por qué contemplan de acuerdo a las ideas y eso que van marcando esa división? En el caso de Vilma Ibarra, justo Vilma Ibarra es una de las personas que menos fomenta la grieta. Lo plantea en el sentido de, bueno, ya bastante nos pegan los de afuera, ¿Cómo para que nos los peleemos? rivales, Bien. tratemos de no pelearnos entre nosotros. Algo así, y no defendiéndola a Vilma Ibarra, pero justo Vilma Ibarra es el caso antigrieta, si Total. se quiere, del gabinete. Perdón. Bueno, hablemos de algo que tiene que ver con una discusión del año pasado. Uy, se va a poner recontra mal Sucho Vicky. Yo no sé, traten de entretenernos mientras hablamos, que es el Hicimos impuesto a todo la por él. riqueza, que finalmente tuvo una tuvo una primera reacción judicial. Pero quédate tranquilo, tuvo una reacción judicial declarándolo preventivamente no aplicable hasta que se resuelva la cuestión de fondo, Martín, ¿no? Exactamente, esto es lo que se conoció y que resolvió una jueza, la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, jueza en lo contencioso administrativo federal, que le dijo a la AFIP que por el momento el impuesto a la riqueza o las grandes fortunas no se lo cobre a una persona, puntualmente al empresario Alejandro Escapanieko. Canapieco. Escanapieco. Lo sé porque es mi heladería preferida. Sí, me lo dijeron Quiero varios decirlo. hoy, lo recordaron por eso. Escanapieco, que es ejecutivo de la empresa Globan. ¿Qué fue lo que dijo la jueza? Preventivamente y a través de una medida cautelar no se le cobra el impuesto, porque si se lo cobra y después hago lugar a su planteo de fondo, que es que no se lo cobren, ya dio la plata y va a ser más difícil que eso pueda volver. En cambio, no paga y eventualmente si pierde el juicio, sí lo va a terminar tributando. Claro. ¿Qué es lo que plantea? O sea, la jueza no se pronunció sobre el fondo. No, y lo aclara Si en el es fallo. confiscatorio, No. inconstitucional, doble imposición, todo eso, no. Pero dijo, pero ante la duda,
espere que lo voy a resolver y se da un plazo la jueza. 3 meses, le dijo la jueza, que dura esta medida. Se entiende que en ese plazo ella va a resolver sobre el fondo. ¿Cuál es el fondo? El empresario le pide que declare la inaplicabilidad de este impuesto porque lo califica de confiscatorio, porque viola la propiedad privada, y sobre todo porque lo entiende como un doble impuesto. Él dice que ya tributa bienes personales, claro, y que este impuesto termina siendo similar a ese impuesto de bienes personales. Lo que marcamos como importantísimo, esto va a tener como destino final la Corte Suprema. Decida como decida la jueza. Decida como decida la jueza. Si la jueza le da la razón al empresario, ¿quién va a apelar? La FIP. Si la jueza le da razón a la FIP, ¿quién va a apelar? El empresario. Ya sea por el fondo o por esta medida cautelar que seguramente esta semana la va a apelar la FIP. Bien. Según datos de la FIP, hay 6 causas, 6 amparos similares a este que ya se presentaron en la justicia. Este es el primero que tiene una resolución. No de fondo, pero muchos marcaban importante en contra de lo que el gobierno impulsó como este impuesto, que hay que ver en el camino final cómo termina. Bien, nada, me voy a la pausa, pero clima de la Corte después de los dedos en alto que ligaron de la vicepresidenta, del presidente, de los ministros. En este clima siempre interno muy tenso de la Corte, sobre todo entre Rosenkrantz y Lorenzetti, que se pelean por la presidencia del tribunal, siempre que desde afuera hay ataques, lo que termina ocurriendo es que se juntan. Totalmente. Espalda con espalda, a pesar de las diferencias, quedan de lado por un tiempo y eso hace que se miren más en grupo. Pequeña última pausa y ya volvemos. Atención porque hoy hablamos del tema confinamiento, cierre de fronteras y restricciones. ¿Qué pasa en Uruguay, Nacho? Bueno, Luis, se detectaron en 7 departamentos las nuevas cepas. Uruguay, para mañana, Luis Lacalle Pou, el presidente, convocó a sus ministros al Consejo de Ministros para evaluar medidas, pero aquí en el Gobierno Nacional, a partir de esta situación, también va a haber una evaluación de qué medidas se pueden tomar. Recordá, no hay vuelos con Uruguay, pero sí el paso está habilitado a través del buquebús. Entonces, el gobierno, a partir de lo que haga Uruguay, va a evaluar si Uruguay no cierra la frontera, como en algún momento lo hizo Luis Lacalle Pou, podría tomar medidas restrictivas adicionales porque hay 7 departamentos con la nueva cepa, Luis. Bueno, recordemos que Uruguay en un momento cerró prácticamente sus fronteras y solo podían ingresar a aquellos que fueran uruguayos o argentinos con residencia tramitada. Ahora un poco se había flexibilizado. ¿Podría endurecerse nuevamente la entrada y salida desde el Uruguay? Exactamente. Si no lo hace Uruguay, tal vez lo haga Argentina. Está en evaluación hasta ahora. Sí, incluso recordemos que quedó suspendida la prueba pilotos de turistas uruguayos que podían llegar a venir a la Argentina, que nunca finalmente se pudo poner en práctica por el cierre de fronteras. ¿Te acuerdas que eran esas burbujas que iban a hacer de los turistas que venían? De Uruguay y de Brasil. Por poco tiempo y se a Buenos tenían Aires, que volver. a la ciudad de Buenos Aires. Solamente a la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuándo sale entonces el decreto argentino sobre el tema restricciones? La idea es que salga mañana, si no se termina de redactar, pasado mañana seguramente las nuevas restricciones. Bien, y todo indica que podría ser modelo canadiense, esto es de permanecer en hoteles hasta la espera del PCR. Lo que está confirmado es PCR cuando llegás a la Argentina, o sea, 2 PCR cuando salís de otro país y venís a la Argentina, y se tiene que definir si finalmente van a ir a hoteles los turistas que lleguen y por cuántos días, sea hasta que el PCR te dé negativo o positivo. Muchas gracias como siempre, Claudio, por estar con nosotros. No, un placer. El lunes que viene, señores, a ustedes los veo mañana. Soy Luis Novarecio, los veo mañana, se quedan con Mangel y después con mi amigazo Fabio Checomán.